de Defensa. Vamos a conversar sobre estos temas con el doctor Gonzalo Alegría, que es catedrático de Centrum de la Universidad Católica y además analista político. ¿Cómo está, doctor? ¿Qué tal? Bienvenido, muchísimas gracias. Muchas gracias por invitarme a tu programa. Bueno, parece que las cosas empiezan a caer por su propio peso, ¿no? Sí, yo creo que además, mira, yo creo que la población peruana en general está bastante harta de ver que nos desayunamos todos los días con una noticia nueva más desesperante que la anterior, ¿no? Entonces, yo hace unos años le decía a la gente, mira, ya va a haber un momento en que toquemos fondo, pero es que yo creo que hemos roto suelo, claro, y que esto va directo vamos al a llegar cielo, al petróleo, vamos creo, a llegar a encontrar el centro del planeta. Entonces, aquí el tema sería ver por qué en otros países no hay corrupción y en el Perú hay tanta. Y ver qué medidas podemos adoptar sanas para que a partir de ahora realmente la cosa cambie. Pedro Pablo Kuczynski... Que la corrupción es muy arraigada en casi toda Latinoamérica, ¿no? Hay claro, algunos pocos países en Latinoamérica que han logrado sacudirse por lo menos de una corrupción endémica, ¿no? Claro, porque hay que entender que los países latinos en general heredaron el modelo del Imperio Romano, que era un modelo de clientelismo político. El patricio protegía a una serie de familias que eran familias intermedias, ¿no? Entonces ya hay una tradición de miles de años de a ver quién me protege hermanitos, a ver quién me protege a mí, hermanito, hermanón. Y de eso se hereda en la cultura francesa, a través de los galos que fueron invadidos por los romanos, en los españoles o íberos, etcétera, etcétera. Entonces eso nos ha llegado pues como una herencia cultural. Y la pregunta es, ¿tiene algo que ver con esa maravillosa cultura incaica tan disciplinada, tan estricta en sus mandamientos, ama suya, mayuya, maquella? No. Por lo tanto, nosotros deberíamos recuperar un poco el sentido. Aunque al final el incanato también se desbarrancó en peleas internas. Entre los dos hermanos, claro, ¿no? Y para colmo ganó el malo de la película. Sí, claro. Pero debemos intentar en ese sentido decir, ¿cómo podemos hacer, si fuimos un pueblo bastante ético y bastante disciplinado, para volver a ser una población, ¿no? Similar. Y entonces yo aspiraría a decirles, número uno, yo creo que todo esto tiene un problema de fondo, que tenemos una justicia bastante enferma, eso sí hay que reconocerlo. Y sin un poder judicial sano no puede haber inversión extranjera directa, no puede haber confianza de los propios empresarios nacionales, además siempre va a triunfar la picaresca sobre la inteligencia. Quiere decir, no gana el inteligente, el capaz, el esforzado, no, gana el pícaro. ¿No? El que dice, yo soborno a este, hago lo otro y me va a salir y a ti no te va a salir. Más que pícaro es el delincuente. Claro, ¿no? porque en el fondo está buscando, ¿no? Como en la picaresca de la España del siglo XVIII, pues está buscando el beneficiarse a través de prebendas, amiguismo, compadreo y demás. Conclusión, ¿qué podemos hacer? Mira, en Dinamarca es el país con menos casos de corrupción en el mundo. Entonces la pregunta es, ¿y qué tienen los daneses que no tengamos nosotros? Y a punto hemos estado de ganarles en fútbol. Porque yo veía ese partido que íbamos a ganar. Entonces digo, bueno, ¿qué hay en Dinamarca que no tengamos nosotros? Pues mire, número uno, los comités de asignación de las obras públicas se hacen de forma aleatoria entre grandes profesionales, se coge un listado como de 250 grandes profesionales técnicos, se hace un sorteo y una vez que le ha tocado a ese profesional el comité es secreto. Tú no sabes quiénes son los miembros del comité, pero, oh sorpresa, cuando hacen sus deliberaciones son grabadas completamente. Y todo lo que tú ves de las exposiciones de por qué una oferta es mejor o es peor, todo es grabado, todas las deliberaciones son grabadas. Conclusión, cuando se publica la decisión final, que nadie ha podido influir en los que van a decidir, te encuentras con que tú tienes que además, al momento de apelar, antes de apelar, te obligan a que veas todas las deliberaciones. A ver, ¿de qué apela usted? Porque aquí en Perú tú sabes que es increíble. Tan pronto le das la obra a uno, el otro apela, aunque no sepa ni por qué apela. Y que rompe el proceso. Entonces, y volvemos a foja cero. Usted vea esto. Entonces, en Dinamarca funcionó. Debería haber un castigo, además, para una apelación innecesaria, ¿no? Que lo único que hace es retrasar la obra, ¿no? Otro país que está espectacular para evitar la corrupción es Suiza. ¿Y qué hacen ellos? Rotan a los funcionarios. De forma que, por ejemplo, el presidente de Suiza dura un semestre. Ser presidente de Suiza dura un semestre. Y tú vas viendo cantón por cantón, va pasando el poder, como son 3 cantones, el francés, el suizo y el italiano, y ellos van rotando y realmente tú no tienes forma de influir en nadie, porque ¿en quién voy a influir? Si al final es como una decisión colegiada, ¿no? Claro. Entonces yo creo
que habría que ver si aquí, si se rota con tanta rapidez el poder, habría posibilidad de hacer políticas de Estado, además, ¿no? Y al final, ¿qué? Deberíamos tomarnos muy en serio el que Keiko Fujimori, con todos los problemas que tiene ahora, y Vizcarra, con los problemas que les está generando el Congreso y el propio Poder Judicial, deberían sentarse y decir, hagamos una agenda Perú, una agenda por el país, de cuáles son las medidas que debemos adoptar. Ahí está el acuerdo nacional, que nunca le dimos bola, claro, ¿no? Lo sentamos a los notables a discutir, se armó una agenda país, se pusieron las hojas de ruta bien delineadas, pero eso no era vinculante y al final lo dejamos de lado, claro, lo encarpetamos. Por ejemplo, el acuerdo nacional te dice que deberíamos estar gastando un 5% del Producto Interior Bruto en educación. Y resulta que cuando llegó Llanta dijo, yo en 3 años voy a llegar al 5%. Bueno, todos estábamos expectantes, impresionados. Al final sí subía mucho el presupuesto, pero no lo gastaban, ¿no? Y volvía a la porque no hay caja capacidad tampoco de gasto del funcionario. Y por otro lado nunca lo subió hasta el 5, estamos en el 3,5 en la actualidad, que ya fue una subida importante, pero desde el punto de vista que veníamos de muy abajo, ¿no? Pero definitivamente no nos hace competitivos ni nos hace ser un país que permita con su propia población generar riqueza, ¿no? Yo creo que aquí el problema... Ese caso es emblemático, ¿no? Porque, y también te demuestra que la plata sola no hace una política de Estado exitosa, ¿no? O por ejemplo, tiene que haber un plan. El Perú ha sufrido mucho lo que se llamaba pues la revolución por decreto, Velasco Alvarado. Llegaba Velasco y decía, ahora toda la agricultura va a funcionar, porque yo lo hago por decreto, nos asignamos todo esto. Ahora la industria va a funcionar porque he creado la comunidad industrial. No, bueno, lamentablemente no es así, ¿no? Lo que sí se ha descubierto como procesos de desarrollo es que sean países un poco más autoritarios o sean países menos autoritarios, lo que tiene que haber es un marco regulador que todos respetemos. Si no hay una regla de juego que todos respeten, esto no va a funcionar. Y eso empieza por la justicia. Entonces, hoy por hoy se ha declarado en crisis el Consejo Nacional de la Magistratura, ¿no? Se ha declarado también en crisis todo lo que es el propio Poder Judicial. Ya, está bien, está en crisis, pero ¿cuál es la propuesta? Claro, porque si no hay propuesta, esto es como decir, es que se va a morir. Bueno, es que no se puede morir, tenemos que tener un poder judicial. Entonces yo creo que lo que es muy importante es que tanto la academia como los políticos, que sean pensantes, los que tengamos pensantes, que eso me lo dirás tú quiénes son los pensantes, porque yo muchas veces no los encuentro. No sé, pero al final, eso es producto de un estudio profundo, ¿no? Claro, todo eso que los sociólogos llaman la inteligencia, quiere decir, los que deberían pensar por el bien del país, ¿dónde están? Porque claro, nos ponemos a criticar el menudeo. Sí, mira, yo sí creo que es culpable, no creo que es culpable. Mire, más allá de que condenen a quien condenen, ¿cómo vamos a hacer para que el sistema funcione? Y eso yo sí que creo que deberíamos llamar a la reflexión nacional a todas las facultades de Derecho, a todos los que son grandes legisladores y gente respetable en el Perú, para que evitemos, pues creemos un modelo que evite ya de una vez todos estos temas. PPK, al final de su mandato, cuando tuvo todos estos escándalos de corrupción, sacó una norma que fue comentada internacionalmente como positiva para erradicar la corrupción de los funcionarios, diciendo que nunca más serías funcionario público si te corrompías, y que además los que obtuvieran obras por corrupción y se descubriera a posteriori, esa empresa ya nunca más iba a licitar con el Estado, etcétera. Esa ley está en vigor, pero pasa hasta desapercibida, porque claro, si resulta que tú ves que los jueces son acusados de corruptos y de repente en todo ese berenjenal te aparece un juez supremo que en esos días te vuelve a recibir una coima de 4.000 a cuenta de 30.000 soles, pero ¿dónde estamos? ¿No? Entonces yo creo realmente que claro, y al final ¿a quién encargamos la reforma? Pues si los reformados quieren ser los reformadores a la vez, pero están absolutamente desacreditados, claro, absolutamente desacreditados. Y también confiamos en las sentencias que dan. Si absuelven alguno de estos que hemos nombrado, tendremos la sospecha de que ha sido por algún favor pagado. Ahora, ¿no? hay que recordar, estamos en el día de Santa Rosa, que Santa Rosa decía que tenía que presionarse el silicio cada vez que se olvidaba de sus pecados. Entonces, debemos haber pecado mucho en el Perú para sufrir todo lo que estamos sufriendo, ¿no? A cuenta de los pecados del pasado, me imagino. Y la idea sería, lleguemos al segundo centenario, al bicentenario, con una propuesta de país en donde realmente las cosas funcionen, ¿no? Ya casi por dignidad, ya casi por respeto a nuestros nietos, a nuestros bisnietos, tataranietos, pensar un poco en la patria. Yo no entiendo a una clase política que es tan egoísta
que puede lograr que se multiplique por 2 y hasta por 3 una obra pública, que pase de 800 a 1.500 a 2.000 millones de dólares, a cambio de solo 20 millones de dólares. Quiere decir que además el hombre, además de corrupto, es tonto. Porque claro, la proporción entre lo que le están robando a tu país, el daño que tú le estás haciendo al Perú, a cambio de 4 miserables dólares, porque 20 millones con respecto a que te suba de 800 a 1.500 o a 2.000. Entonces, ¿dónde está el sentido común? Mira, corrupción hay en todas partes. Por ejemplo, en España saltó el escándalo enorme del 3%, que tanto en Cataluña como en otras comunidades autónomas se cobraba sistemáticamente el 3% para financiar los partidos. Pero era un 3% de la obra y no era que te autorizara a después multiplicarla 20 veces. Entonces, lo que falta aquí es sensatez, sentido común, hasta para los corruptos. Quiere decir, están desaforados, se han vuelto locos, no tienen límite. Un juez supremo que después de todas estas investigaciones se arriesgue a recibir 4.000 miserables soles a cuenta de unos 30.000 y se ha llevado, como ha pasado ahora recientemente, pero bueno, ¿en dónde estamos? Entonces yo creo honestamente que más allá de que se le castiga a toda esta gente, el problema es estructural, es sistémico. Y debemos buscar un sistema distinto, porque puedes cambiar a las personas y tal vez vuelven a incurrir en el error, porque hay impunidad, porque no hay suficientes medidas correctoras, etcétera. Ahora, esta transformación va, al parecer, caer en manos del Congreso, que es donde finalmente se van a debatir las grandes reformas. Y esta pregunta se la he hecho a varios de los que en estas semanas han pasado por aquí. ¿Podemos confiar en estas autoridades de que estén a la altura de lo que el país les demanda hoy? Claro. Ahí tenemos todo un problema también, porque tenemos un Congreso en donde, por ejemplo, una persona Claro, porque te preguntas, ¿quién va a hacer la reforma? ¿Qué nos van a entregar como reforma esas personas? No, y nuevamente la idea de la impunidad, ¿no? Quiere decir, una persona y te dice, yo no tengo ni primaria, pero me voy a presentar diciendo que he hecho estudios muy largos, ¿no? Es el caso, pues, de la famosa congresista. Claro, Yesenia Se Pons. menciona el pecado, no el pecador. Entonces, y después resulta que vienen y después de un tiempo largo, como para olvidarte de la noticia, te dicen 120 días de suspensión. Oiga, es decir, alucinante, pero esta señora había mentido, hasta se había inventado a sus compañeros de estudio, clase, sus profesores. Es decir, esta señora es patológica, esta señora está enferma, ¿cómo la voy a dejar en el escaño? Lo lógico es que la retire y venga el que tenga que Claro, pero este es un suplantarla. proceso ya que tiene que pasar por la subcomisión de acusaciones constitucionales, es un Claro, poquito, pero lo un harán. poquito más largo. Esperemos. Usted lo que dice es... Es que yo creo que ya no van a hacer nada. Están caminando por la sombrita hasta que nos olvidemos. Claro, ya ha pasado tanto tiempo que yo no creo que vaya a pasar nada, ¿no? Esto es como, por ejemplo, este caso de la apelación de Fujimori. Al final Costa Rica nos ha dicho, bueno, Fujimori, decídanlo ustedes, revisen bien el caso, por favor. Entonces, lo hemos revisado, recién ahora el día 23, empieza lo que es la audiencia. Y yo creo que poco a poco todas estas noticias se enfrían, ¿no? Y sea para bien, sea para mal del país, el tema ya no se va a tocar más, ¿no? Esta es la impresión que a mí me causa. Y en ese caso Fujimori ha sido inteligente, ¿no? Porque lo peor que podía haber hecho es reinsertarse en la vida política, ¿no? Y él ha sabido que eso le podía costar su regreso a prisión rápidamente. No, y entendió cuál era su rol ahora, ¿no? Por la sombrita. No, y muy bien, porque en ese sentido le ha hecho también un favor al país, ¿no? Porque ya está la cosa tan movida. Recordemos que la batalla campal que hubo entre el hermano y la hermana por justamente este tema del padre ya había generado un desgaste hasta en las filas de ellos mismos, ¿no? Entonces no tenía mayor sentido. Yo creo que hay que recuperar la senda de la sensatez. ¿Por qué? La política, al final, claro que influye en la economía, en la generación de empleo y en el bienestar de la población. Y países que han estado muy bien, de repente, con un mal gobierno, se van a la porra. Y es el caso, por ejemplo, de Venezuela. Con toda la corrupción que tuvo con Carlos Andrés Pérez y los problemas de los escándalos, era un país que funcionaba de maravilla. Y ahora de repente viene... Tenía la caja del petróleo, pero ¿no? lo sigue teniendo y se ha hundido. Quiere decir, una mala gestión, que fue el caso de Chávez, seguido de Maduro, que es todo lo que es el socialismo autogestionario, un modelo totalmente caduco, que empezó en Yugoslavia, siguió en Argelia, por cierto, siguió con Velasco Alvarado en Perú, fue el modelo autogestionario, socialismo autogestionario, que es mitad de la empresa es de los trabajadores, la otra mitad es del Estado. Eso es lo que han intentado implantar en Venezuela y se ha vuelto a hundir, pero ya, claro, si
lo habías visto fracasar 4 veces, ¿para qué te intentas hacer la quinta? Por muy país rico que seas, Argelia era rico en gas. Bueno, además regaló sus riquezas, ¿no? A cambio de apoyo político. Claro, lo hizo con Argentina, final, con Brasil, con Nicaragua. Por ejemplo, con Turquía. Cuba. Turquía era un país que iba como una moto, como dicen los jóvenes, quiere decir, iba como una flecha. Y de repente viene Erdogan, y ahora en este momento Turquía está sobreendeudada, arruinada económicamente, con hiperinflación no, pero rumbo a la hiperinflación, una inflación muy galopante. Ahí la Comunidad Europea lo soporta un poco, ¿no? Claro, por eso te digo, hay países que son magníficos y que no obstante una mala gestión los hunde. Mira el mismo caso de Brasil. Entonces, claro, ¿qué pasa con Perú? Nuestro país está intentando llegar a ser un país de primera fila. Estamos a punto de conseguirlo, deberíamos entrar en la OCDE, ponernos serios. Mira, Chile ya es OCDE, México es OCDE, el Acuerdo del Pacífico acaba de incorporar a Colombia a la OCDE, que por cierto decimos en Perú OCDE porque queremos, porque en el mundo entero le dicen OCDE. Y entonces nosotros deberíamos entrar a la OCDE. Y la pregunta es, ¿por qué no entramos a la OCDE? Porque no hacemos las reformas que hay que hacer. Por ejemplo, lo primero que te piden, una ley antimonopolio. Y magia potagia, en el Perú nadie está dispuesto a hacer una ley antimonopolio. El proyecto nunca sale adelante, ni siquiera se ve en comisión. Es que hay muchos intereses, pues, pero ¿no? Subalternos, ¿no? que tienen representantes en el Congreso y son los que traban las cosas. Yo no me explico, por ejemplo, por qué la señora Fujimori se planta frente al presidente y le reclama por los octógonos, ¿no? O sea, una estadista reclamando por cosas tan de minucia, de sencillo. O tal vez es una coartada, ¿no? Tal vez es una coartada. Te doy un ejemplo. Pongámonos maquiavélicos. Claro, esto ya es ser maquiavélico, ¿no? Decimos, ¿por qué se han peleado realmente Vizcarra y Keiko? Ah, mira, se han peleado porque ella se quiso colgar de su popularidad. Mire usted, puede estar mal asesorada, ¿no? Pero tan mal asesorada, yo no lo creo. ¿Qué decir? Una señora que está al 18%. Va a decir que porque se reunió con ella no debería tener el 49% del otro. Quiere decir, es un poco delirante, ¿no? Entonces, ¿por qué lo ha hecho? Pues tal vez lo han hecho para escenificar una pelea. Para que digan que se llevan muy mal y a partir del día 23, cuando salga la resolución judicial de Fujimori, el gobierno o apele o no apele o haga lo que haga, no se piense que ha sido influido por los Fujimori. Por una amistad con Fujimori. Porque en el fondo esta pelea no tiene ni pies ni cabeza. Mira, nos reunimos, pero si desde tiempos de Ramiro Prialé y el APRA de los años 30 dialogar no es pactar, claro que el político está obligado a reunirse y a hablar. ¿Qué problema hay? Ah, no, es que se reunió cuando aún PPK... El problema era en secreto, ¿no? Y que PPK aún estaba en el poder. Ya, pero es el vicepresidente. Y están los congresistas diciendo que lo quieren vacar. ¿Tú crees que ha organizado el vicepresidente la vacancia? No lo ha organizado él. Están yendo a preguntarle si él asumiría la presidencia. Es de sentido común que él acepte recibirlos y decidir si la asume o no. Y por otro lado, yo te diría que Vizcarra, con todo respeto a PPK y su gente, hizo bien en asumir la presidencia, porque era su deber. Mira, aquí el tema es que debemos tener claro cuál es nuestro deber con el país. Y hacer siempre las cosas de forma que, protegiendo tus propios intereses personales, no perjudiques a tu país, ¿no? Entonces yo creo que Vizcarra hizo lo correcto al aceptar la propuesta del Congreso de que al momento de vacarlo tuviera la dignidad de... ¿Usted siente que no hay que preocuparnos por esta pelea, por este entredicho? No, lo que sí nos tenemos que preocupar es de no tener agenda. Quiere decir, a ver, aparte de todo lo que peleamos casi semanalmente, una pelea nueva, ¿qué hay encima de la mesa? A ver, ¿qué se ha avanzado en la reconstrucción en el norte? ¿Qué se ha avanzado en la lucha contra la pobreza, que estamos retrocediendo en vez de avanzar? Quiere decir, oiga usted, ha aumentado la anemia. ¿Qué se está haciendo para evitar la anemia en los niños peruanos? Tenemos el problema... Está repitiendo casi la agenda de Keiko Fujimori. Bueno, pero todo esto, lo diga ella o no, son cosas que hay que hacer. El gobierno, cuidado, también lo había dicho antes que Keiko. Pero el problema es que no hay un papel firmado entre los dos que diga, esta es la agenda. Entonces lo que hay que hacer es firmar un papel. Firmar un papel diciendo, esto es obligatorio sacarlo adelante. Por ejemplo, vamos a hacer una reforma de la justicia. Ya, a ver, pongámonos de acuerdo. ¿Cómo? ¿Qué plazos? ¿Cómo se va a hacer la reforma de la justicia? No basta con decirle, gobierno, mándame un proyecto de ley. No es así de frío ni de distante. No, Congreso, involúcrate con el gobierno a ver, en ponerte de acuerdo de cuáles son los términos. ¿No se metió en camisa de once varas el presidente junto con la reforma judicial,
plantear esta reforma política de bicameralidad y de no reelección congresal, que parece que es uno de los motivos por los cuales finalmente se ha gestado este entredicho entre... Se ha enfermado la situación, ¿no? Porque se ha retorcido. No debemos decir, bueno, vamos por la judicial primero, pues terminemos esta y después veamos lo otro, que el espacio de tiempo también que tiene para actuar Vizcarra es poco, ¿no? Tiene un medio gobierno. Juan Carlos, que en general yo estoy en contra de la no reelección. Yo creo que el sistema ideal, porque esto ya es una cuestión de feeling, de olfato, etcétera, es el norteamericano. Quiere decir, usted es gobernador de Oklahoma, o usted es alcalde de Ohio, o usted es presidente de Estados Unidos, en su puesto, en ese puesto, solo puede ser reelegido de forma inmediata y una sola vez, con el fin de que usted acabe sus proyectos. Entonces allá es 4 años y 4 años, por ejemplo el presidente de Estados Unidos. Claro. Y en 8 murió la flor. Ahora usted si quiere puede hacerse alcalde de Miami, pero claro, un presidente y al ser alcalde de Miami está un poco complicado, ¿no? Por eso los presidentes de Estados Unidos normalmente, si son reelegidos, ahí acaba todo, y si no son reelegidos de forma inmediata, también acabó todo. Entonces yo creo que eso sí es bueno, porque eso sí te da la doble combinación. Primero, en el Perú los proyectos de obra son lentísimos, lentísimos. Entre que tú presentas al MEF la solicitud del antiguo código SNIP, ¿no? Hasta que te conceden la obra y te dan el dinero y empieza el corrimiento de tierras, etcétera. Los 4 años, pero no inaugura nada. Se va y a los 6 años viene el otro alcalde e inaugura todo lo que tú habías hecho. Entonces eso no tiene sentido. Obviamente si ese señor está trabajando, que acabe su trabajo, son 2 mandatos consecutivos y nunca más se le reelige, para permitir que haya una permeabilidad y que no haya enquistamientos en el poder. Ya, eso mismo se debería aplicar a todos. Eso tiene como base partidos políticos que están produciendo masa política. Y sobre todo gente preparada de calidad para hacer proyectos. Y último detalle, eso mismo se puede aplicar a los congresistas. Me parece que podría ser una solución intermedia. Quiere decir, usted puede repetir de forma inmediata una sola vez, ¿no? Pero esa norma debería ser aplicable a todos, no debería ser que para una cosa tenemos un criterio, para otra cosa tenemos otro. Claro, porque los alcaldes y los gobernadores dirían, a nosotros nos fregaron. Y ellos, que además son los que deciden qué cambios se hacen, no se tocan. Claro, así es. Bueno, muchísimas gracias por haber Juan estado Carlos, aquí. Y más bien decirle al país que lo que tenemos que tener, y no lo digo por mi apellido, que es alegría, lo que tenemos que tener es siempre muchos ánimos, porque el Perú es un país maravilloso, increíble, y tiene tantas oportunidades, ¿no? De tantos recursos y de tanta capacidad, que queda en manos de los peruanos hacer el milagro de que el país funcione. Vamos a una pausa, regresamos de inmediato aquí en Sin Rodeos, así que no se muevan.